Hola, hola, en este video te voy a enseñar a hacer una fresa espectacular. Para ello vamos a utilizar de principio un globo 260 color verde. Lo inflamos un poco más de la mitad, no vamos a utilizar tanto globo. Medimos unos 3 dedos para el primer entorchado y luego vamos a realizar 3 pétalos. Allí no es necesario tener una medida específica porque vamos a hacer la similitud de unas hojas, ¿ok? Y como vemos en la naturaleza, todas las hojas de las plantas no son iguales. Entonces puede quedar una más pequeña, una más grande, no hay ningún problema. Lo importante es que lleve 3 hojitas y el primer entorchado que hicimos lo utilicemos como el tallo. De este modo ya nos va quedando nuestras 3 hojitas con el tallo listo y preparado para dejarlo de lado y así seguir trabajando con nuestros globos para realizar esta fresa. La fruta de la fresa la vamos a realizar con un globo de corazón de 9 pulgadas o de 12 pulgadas como tú lo tengas a la mano, y vas a hacer un inflado y en la parte donde tiene la marca del corazón hacemos una ligera presión para marcar bien allí ese doblez. Estiramos un poco para darle esa forma de fresa y no tanto de corazón, sino que medio se marque allí para poder nosotros obtener el resultado de la fruta. Cortamos el excedente y nos disponemos a pegar ya nuestro tallo que hemos realizado anteriormente. Para esto vamos a utilizar cinta doble cara que ya tenemos cortada en trocitos si no la tenemos como puntos de silicón, o podemos también utilizar un silicón tibio. En este caso yo estoy utilizando una cinta doble cara. Corté unos trocitos, los coloqué en cada una de las hojas y lo vamos a colocar en la parte donde se hace la forma del corazón que anteriormente le dimos forma haciendo un poco de presión. Y ya casi tenemos lista nuestra fresa. Solamente falta colocarle los detalles. Y esos detalles se los vamos a dar con unos puntos adhesivos que venden en cualquier bazar. Los puedes conseguir redondos y agarramos 3 puntitos y vamos a colocar en la parte superior uno al lado del otro, y así vamos después a ubicar el resto de los puntos más o menos centrándonos en la primera fila y colocándolos de forma tal que nos queden bien distribuidos dentro de toda nuestra fresa. La cantidad de puntos la decides tú. Si tú quieres colocarle más puntos o menos puntos, es ya tu decisión. Lo importante es que te quede espectacular esta fresa. Sigo aquí, coloco los últimos 2 o 3 puntitos que corresponden para finalizar y ya verás cómo nos queda esta fresa espectacular. Y aquí me queda la fresa totalmente realizada. Nos vemos en otro video. Chao, chao.